Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a la clase de elementos de química. El día de hoy abordaremos los tópicos de soluciones y pH. Las soluciones se definen como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Los componentes de la misma van a ser el soluto y el solvente. El soluto va a ser la sustancia que se encuentra disuelta dentro del solvente y por lo tanto es la que se encuentra en menor proporción, mientras que el solvente es en el medio en el cual se disuelve el soluto, el cual obviamente se encuentra en mayor proporción. Un ejemplo típico de solución es agua con sal disuelta en ella. Con respecto a sus características, entendemos que las soluciones son mezclas homogéneas, lo cual nos indica que su aspecto va a ser uniforme a lo largo de toda su extensión. La composición de las mismas es variable, por lo que podemos tener soluciones más diluidas o más concentradas en función de la cantidad de soluto que se encuentre disuelto en la solución. También podemos decir que las partículas de soluto tienen tamaño molecular o iónico, es decir, se encuentran disociadas en su máxima expresión. El soluto no se separa por filtración, es decir, si yo someto una solución, por ejemplo, agua con sal, a un filtro, el filtro no retiene el soluto. Con respecto a su clasificación, la podemos clasificar con respecto a su estado físico o según la cantidad de soluto. Con respecto a su estado físico, tenemos las soluciones sólidas, como por ejemplo las aleaciones, entre las cuales encontramos el bronce. Por otro lado, tenemos soluciones líquidas, porque su estado de agregación final es líquida, tal como el agua con azúcar. Y también tenemos soluciones gaseosas, como por ejemplo el aire. El aire se encuentra compuesto por numerosos gases, dentro de los cuales podemos encontrar nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de carbono. También se pueden clasificar en función de la cantidad de soluto, dentro de las cuales podemos mencionar las soluciones diluidas, es decir, que tienen muy poca cantidad de soluto, las concentradas, es que tienen una gran cantidad de soluto, las saturadas, porque tienen la mayor cantidad de soluto que el solvente puede admitir, y las sobresaturadas, dentro de las cuales se encuentra una mayor cantidad de la que el solvente puede admitir, y el más mínimo desequilibrio en la solución puede generar una precipitación del soluto. Con respecto a la solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente a una temperatura y presión determinadas. ¿Qué factores afectan la solubilidad? Obviamente la naturaleza del soluto y disolvente. Disolvente o solvente son sinónimos. Para lo cual vamos a hablar de la polaridad o apolaridad. Mientras que el soluto sea polar, el disolvente deberá ser polar, y viceversa. Si el soluto es apolar, el disolvente deberá ser apolar. Por otro lado, un factor que afecta a la solubilidad es la temperatura, ya que los sólidos son más solubles en disolventes calientes, mientras que los gases son menos solubles en disolventes calientes. Finalmente, un factor que afecta a la solubilidad es la presión, principalmente a los gases, de lo cual deriva la ley de Henry. Con respecto a las unidades de concentración. Ahora, cuando hablamos de concentración, hablamos de la cantidad de soluto que hay por solución. Existen del tipo cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas nos indican la relación de soluto y disolvente de manera no exacta. Por ejemplo, soluciones diluidas o concentradas, soluciones saturadas o sobresaturadas. Si bien nos hablan de la cantidad relativa de soluto que tiene el disolvente, no nos da un número preciso. Por otro lado, tenemos las unidades de concentración cuantitativas en las cuales nos focalizaremos en este curso.
Dentro de las unidades cuantitativas tenemos dos tipos de expresiones. Aquellas expresiones que se denominan físicas, cuya interpretación es directa, y aquellas interpretaciones o formulaciones químicas, las cuales requieren una interpretación extra en función de las características químicas del soluto. En el caso de las unidades físicas, tenemos un conjunto de unidades que son las unidades porcentuales o soluciones porcentuales, las cuales van a expresar un porcentaje. Esos porcentajes pueden ser de tres tipos: porcentaje masa, porcentaje en volumen o porcentaje masa-volumen. Cuando hablamos de porcentaje en masa, recuerden que la unidad de masa del sistema internacional es el gramo. Es decir, nos vamos a referir al gramo. Y hace referencia a la masa de soluto que tengo dividido la masa de solución multiplicado por 100. Cuando nos referimos al volumen, recuerden que la unidad de volumen en el sistema internacional es el litro. En este caso vamos a trabajar con mililitros. Y va a ser volumen de soluto, medido en mililitros, dividido volumen de solución, medido en mililitros, multiplicado por 100. Y finalmente, una combinación de ambos es el porcentaje masa-volumen, en el cual la masa de soluto en gramos, por eso es masa sobre volumen, masa arriba, volumen abajo. Masa de soluto en gramos dividido volumen de solución en mililitros, multiplicado por 100. Por otro lado, dentro de las unidades químicas, en este curso vamos a abordar únicamente la molaridad. La molaridad se va a definir como el número de moles de soluto dividido los litros de solución. Recuerden que molaridad es con litros de solución y no mililitros. Ahora bien, ¿qué significa número de moles de soluto? Esta es la unidad que vamos a tener que interpretar. El número de moles de soluto se va a definir como la masa total de soluto dividida lo que pesa o la masa de un mol de soluto. Por lo tanto, vamos a ver cuántas veces cabe la masa del mol de soluto en la masa total de soluto. Ahora vamos a ejemplificar el cálculo de soluciones porcentuales, para lo cual les voy a dar los siguientes datos. Tenemos 5 gramos de soluto por cada 200 mililitros de solución. Recuerden que si el soluto está expresado en masa y la solución está expresada en mililitros, vamos a tener un porcentaje masa-volumen, para lo cual vamos a recurrir a la fórmula de la diapositiva anterior. Reemplazando los términos, vamos a tener que masa de soluto es 5 gramos de soluto y volumen de solución son 200 mililitros de solución. Y a todo eso lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos da como resultado 2,5% masa-volumen. Si interpretamos esa unidad, tenemos que decir que esa solución, o una solución 2,5% masa-volumen, tiene 2,5 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Recuerden, esa interpretación es muy importante para los parciales, para los exámenes y para el seminario correspondiente. Por otro lado, vamos a ejemplificar el cálculo en soluciones molares. Aquí vamos a dar los siguientes datos. Vamos a tener 5 gramos de soluto, que es cloruro de sodio, es una sal. Y por otro lado, vamos a tener 200 mililitros de solución. La fórmula de las soluciones molares nos dice que la molaridad va a estar dada por el número de moles de soluto dividido los litros de solución. Los litros de solución, recuerden, esos 200 mililitros hay que pasarlos a litros. Y esos 5 gramos de soluto tenemos que pasarlo a número de moles de soluto. Para saber el número de moles de soluto, que está en turquesa, vamos a recurrir a la fórmula que también está en la diapositiva de unidades de concentraciones. El número de moles de soluto va a ser igual a la masa total que tengamos de soluto, que son esos 5 gramos, es la masa que tenemos, dividido la masa de un mol de soluto. La masa de un mol de soluto lo vamos a calcular de la siguiente forma.
vamos a tener en cuenta la molécula, que es cloruro de sodio. Si la interpretamos, cloruro de sodio tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro, nada más. Por lo cual, su masa va a ser igual a la masa atómica del sodio, la cual la pueden encontrar en la tabla periódica, más la masa atómica del cloro, que también la pueden encontrar en la tabla periódica. Masa atómica, número másico o A. Como tenemos un solo átomo, vamos a pasar esas masas atómicas y las vamos a multiplicar por 1, lo cual nos da exactamente lo mismo. La masa atómica del sodio es 22,9 gramos por cada mol de sodio. Y la masa atómica del cloro es 35,45 gramos por mol de cloro. Por lo tanto, al sumar las dos masas nos da como resultado 58,44 gramos por cada mol. Y ya tenemos la masa del mol de soluto. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra fórmula nuevamente. El número de moles de soluto va a ser igual a la masa total de soluto, que está en verde, más la masa de cada mol de soluto. Lo que tenemos de masa total son 5 gramos. Y la masa de un mol es 58,44 gramos por mol. Si tenemos en cuenta, los gramos se simplifican. Y dividimos 5 por 58,44, lo cual nos da como resultado 0,085 moles. Ya tenemos el número de moles de soluto. Ahora entonces vamos a la primera fórmula de molaridad, lo cual nos dice que el número de moles de soluto va a estar dividido por los litros de solución. Ya teníamos el número de moles de soluto, que es 0,085 moles, y lo vamos a dividir por los litros de solución. Para pasar de mililitros a litro hay que dividir por 1000. Por lo tanto, 200 mililitros es igual a 0,2 litros. Si realizamos ese cociente, obtenemos que la molaridad o la concentración en moles o molar de la solución es de 0,425 moles por cada litro de solución. Aprovechen para realizar hasta acá la práctica de soluciones. Ahora vamos a arrancar con el tópico de potencial hidrógeno, o mejor conocido como pH. Esto va a ser motivo de otro seminario. El pH como tal indica la acidez o la basicidad de una solución acuosa y se define como el logaritmo natural negativo de la concentración de iones hidrógenos. Esa concentración es molar. Recuerden, como vimos anteriormente, molar indica número de moles dividido litros de solución. Al ser una escala logarítmica, los valores altos nos van a indicar baja concentración de iones hidrógenos, por lo cual me va a estar hablando de medios básicos o alcalinos, también se los conoce. Mientras que valores bajos nos van a estar hablando de una concentración alta de iones hidrógeno o medios ácidos. Por ejemplo, una solución con concentración de hidrógenos igual a 1 por 10 a la menos 3 tiene pH igual a 3. Prueben aplicando la operación con sus calculadoras. El pH tiene una escala de medición que va de 0 a 14. Para pHs menores a 7 estamos hablando de soluciones ácidas, como por ejemplo el jugo de limón o el vinagre. Para pHs aproximadamente en 7, hablamos de soluciones neutras, por ejemplo el agua pura. Y finalmente, para pHs mayores a 7, hablamos de soluciones básicas o alcalinas, como por ejemplo el jabón o el bicarbonato. Cada unidad de pH implica un cambio por 10 en la concentración de iones hidrógenos. Por ejemplo, un pH de 4 es 10 veces más ácido que un pH de 5 y 100 veces más ácido que un pH de 6. Así como existe un pH, o potencial hidrógeno, existe también un pOH, o potencial oxidrilo. Y todo esto deriva de la autoionización del agua. El agua se puede ionizar de manera reversible en sus iones constituyentes, los cuales son iones hidrógenos y iones oxidrilos negativos. A 25 grados, esta relación es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si es que aplicamos logaritmo en ambos términos,
podemos entender que el pH más el pOH me da siempre como resultado 14. Por ejemplo, si la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 3, el pOH va a ser igual a 3. Si reemplazamos en la fórmula, al 14 le restamos 3, nos da como resultado que el pH es 11. En el caso de los ácidos y las bases fuertes, entendemos que se disocian completamente en agua, es decir, que cuando se encuentran en solución acuosa se disocian en su ion hidrógeno y anión correspondiente y en viceversa para el caso de las bases. Por ejemplo, un ácido fuerte que es el ácido clorhídrico, al disociarse completamente, podemos entender que la concentración de iones hidrógeno es prácticamente la misma que la concentración de ácido, porque es fuerte. Por lo tanto, si tenemos 0,01 molar, su pH va a ser de 2. Si es que aplicamos, obviamente, el logaritmo negativo. Recuerden que es logaritmo natural. Si su pH es de 2, el pH vamos a entender que es de 12, porque es 14 menos 12 es igual a 12. En el caso de una base fuerte, por ejemplo el hidróxido de sodio, que tenemos 0,001 molar, entendemos que la cantidad de oxidrilos va a ser igual a la concentración de base, dado que es fuerte. Por lo tanto, la concentración de oxidrilos va a ser igual a 0,001 molar, lo cual su pOH va a ser igual a 3 y su pH igual a 11. Si tenemos, o el ejercicio les da concentración de hidrógenos, tienen que calcular el pH y el pOH lo calculan de manera indirecta con la fórmula vista en la diapositiva pasada. Si tienen una base, van a poder calcular el pOH y el pH va a ser de forma indirecta con la fórmula de la diapositiva pasada. En el caso del cálculo de pH en ácidos y bases débiles, primero tenemos que entender que ácido y base débil presenta una disociación parcial, es decir, no toda la base o no todo el ácido va a liberar al medio los oxidrilos o los hidrógenos. Todo va a depender de una constante de acidez o una constante de basicidad. Así tenemos, por ejemplo, el ácido acético, que es un ácido débil, es el ácido que encontramos en el vinagre, en el cual su constante de acidez se va a dar por, obviamente, la ecuación de disociación, en la cual el ácido acético se disocia de forma reversible en su catión hidrógeno y su anión acetato. La relación entre sus especies ionizadas, o la concentración de sus especies ionizadas dividida la especie no ionizada, que es el ácido acético, nos va a dar como resultado la constante de acidez. Si le aplicamos el logaritmo negativo, recuerden que es un logaritmo natural, nos va a dar como resultado el pK, o el potencial de la constante de acidez. Esto lo vamos a aplicar a lo que se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch, para la cual el pH para ácidos y bases débiles va a ser igual a ese pK más el logaritmo natural de las concentraciones de la especie ionizada dividido la especie no ionizada, es decir, acetato sobre ácido acético. Una aplicación importante del pH es lo que se conoce como los sistemas amortiguadores o buffers. Los buffers se conocen como soluciones que resisten variaciones de pH frente a adiciones de ácidos o bases y están compuestas por un ácido débil y su base conjugada, por ejemplo ácido acético acetato, y una base débil y su ácido conjugado, amoníaco amonio. Su utilidad, ya que permiten que los medios no varíen en pH rápidamente, varían entre industria alimentaria, por ejemplo en bebidas, en farmacéutica para formulaciones o en biología para cultivos celulares. Como ejemplo de buffer vamos a tener el hidróxido de amonio, que es una base débil, y el cloruro de amonio, que es su sal con un ácido fuerte. Si yo mezclo hidróxido de amonio con ácido clorhídrico me da como resultado el cloruro de amonio. Esos dos compuestos, hidróxido de amonio y cloruro de amonio en azul, es lo que se conoce como un par buffer. Si es que yo lo adiciono a mi solución, me va a mantener el pH entre cierto rango. Por ejemplo, ¿cómo actúa? Vamos a ver en la primera reacción la adición de un ácido fuerte, en el cual es el ácido clorhídrico, lo cual me va a dar como resultado la combinación de hidróxido de sodio
de hidróxido de amonio, perdón, con ácido clorhídrico, la sal que se denomina cloruro de amonio, la cual ya se encuentra dentro del buffer, más agua. Por otro lado, si es que combino con una base fuerte, acá va a actuar el cloruro de amonio. El cloruro de amonio, al combinarse con hidróxido de sodio, me va a dar como resultado el cloruro de sodio, la cual es una sal de un ácido y una base fuerte, lo cual me da como resultado una sal neutra, más hidróxido de amonio, el cual es alcalino. Otro tópico de utilidad es conocer cómo se mide el pH. Existen tres formas de medir o estimar el pH. La primera son los indicadores ácido-base, que son sustancias que cambian de color en un rango de pH, como por ejemplo el tornasol, la fenoftaleína, el naranja de metilo, entre otros. Y por otro lado, tenemos las tiras indicadoras. Las tiras indicadoras se caracterizan por tener mezclas de indicadores que dan un valor aproximado. Finalmente, existen aparatos, por ejemplo los pHímetros, son aparatos electrónicos, los cuales miden la diferencia de potencial en un electrodo sensible a los hidrógenos. Son más precisos, claramente, pero hay que considerar que la temperatura influye en el pH y que se requiere que ese electrodo esté calibrado. Por ejemplo, con las sustancias indicadoras, tenemos el naranja de metilo, el cual podemos observar que en medio ácido se torna de color rojo, mientras que para medios neutros o alcalinos es de color amarillo. Por otro lado, tenemos la fenoftaleína, que por el contrario en medios ácidos es totalmente transparente y en medios alcalinos se torna rosada. Acá podemos observar una tira indicadora de pH, la cual presenta una mezcla de indicadores en 4 bandas, la cual yo sumerjo en mi solución y comparo con la cajita para ver a cuál color se parece. En función de eso, puedo estimar de una manera más precisa el valor de pH. Finalmente, existen aparatos, como bien mencionamos, que se denominan pHímetros, que también sirven para medir el pH y son los más precisos que podemos obtener. Existen pHímetros de mesa, como podemos observar del lado izquierdo, y por otro lado tenemos pHímetros portátiles, los cuales podemos llevar a campo y también nos van a dar mediciones precisas del pH. En ambos casos debo calibrar los pHímetros con soluciones de pH conocido para poder luego estimar el de mi solución incógnita. Con esto damos por terminada la clase del día de hoy.